¿Qué es lo más aterrador que has visto en un bosque? Cuando era adolescente vivía en un terreno que era propiedad colectiva de varias personas, aunque nunca entendí bien cómo funcionaba. Nosotros solo alquilábamos allí durante un par de años. Solía invitar a mis amigos porque ese lugar era perfecto para alejarnos de la supervisión de los adultos. Cuando tenía unos 16 años, mis amigos y yo caminábamos por un sendero hacia nuestro lugar habitual en el bosque cuando nos encontramos con un hombre extraño que llevaba un perro. Estaba junto al arroyo, a solo unos cientos de metros de la entrada de mi casa, pero ya bastante dentro del bosque. Tenía en las manos una pequeña caja metálica que parecía dañada y nos dijo que dentro había encontrado lo que, según él, eran restos humanos cremados. Afirmó que había encontrado la caja en el arroyo. El tipo tenía una vibra muy rara y empezó a contar una historia sobre que trabajaba como guardabosques o cuidador del lugar, pero yo nunca lo había visto antes ni lo volví a ver después. Esto ocurrió en el centro de Oregón. Otra vez, cuando era aún más joven, estaba caminando con mis amigos y escuchamos el rugido de un puma muy cerca. No nos quedó otra que darnos la vuelta inmediatamente y regresar por donde habíamos venido. Esto fue en el norte de California. Años más tarde, cuando ya era adulto, estuve viviendo durante un tiempo en una caravana en medio del bosque. Una noche estaba acostado cuando algo grande cayó sobre el techo justo encima de donde estaba mi cama. Sacudió toda la caravana y luego emitió un rugido muy extraño, casi demoníaco. Me quedé en la cama durante mucho tiempo, agarrando la daga que tenía al lado. Después de eso no ocurrió nada más. No se escucharon pasos ni ningún otro ruido. Esto pasó en el centro de Tennessee. Vivía en Hampton Roads, en Virginia, y me gustaba ir a un antiguo campus universitario llamado Tidewater Community College, junto al río James. Según había escuchado, ese lugar había sido antes un depósito militar de municiones. El campus tenía muchos edificios abandonados alrededor, buenos sitios para pescar en la orilla con vista al puente, grandes campos donde las familias solían ir a jugar o pasar el rato. Y en general era un lugar bastante popular. También había una gran extensión de bosque con estructuras olvidadas por el tiempo escondidas entre los árboles. Una noche, después de un huracán fuerte, fui a ver qué daños había causado. Estaba conduciendo por un camino cerca del agua cuando noté que más adelante parte de la carretera se había derrumbado, así que me dispuse a dar la vuelta con el coche y encendí las luces largas. Mientras avanzaba para irme, vi de inmediato muchos ojos reflejando la luz desde la entrada de un sendero cerrado con cadenas que llevaba al bosque. Eran ciervos, claro. Pero entonces noté uno que no encajaba. No, no era ningún skinwalker ni nada paranormal. Era un maldito burro. Estaba a kilómetros y kilómetros de cualquier granja activa. Por alguna razón me dio muy mala espina y me fui de allí rápidamente. Siempre me quedé preguntándome cómo había terminado ese animal en ese lugar. Solíamos estacionarnos en calles sin salida o en pequeñas rotondas residenciales para fumar marihuana. Esa noche en particular yo no estaba allí, pero mis amigos decidieron ir hasta la línea estatal de nuestro pueblo, una zona residencial que tenía un pequeño parque al pie de una gran colina. Mis amigos estaban en el borde del bosque, alejados de la colina y de su coche, tratando de mantenerse en las sombras porque sabían que estaban haciendo algo indebido. En ese momento apareció una patrulla policial, probablemente vigilando el parque o simplemente usando el lugar para dar la vuelta, ya que la línea estatal estaba justo allí. Mis amigos salieron corriendo hacia el bosque y se escondieron detrás de tocones y árboles caídos. Los policías, al ver el coche, iluminaron el parque y el bosque con sus linternas. Mis amigos permanecieron lo más quietos y ocultos posible. Los agentes subieron hasta la cima de la colina, aparentemente pensando que no podían ser vistos, esperando que mis amigos salieran del bosque y regresaran al coche para atraparlos. Pero mis amigos alcanzaban a ver la patrulla y aprovecharon para correr aún más profundo dentro del bosque.
Permanecieron escondidos allí durante unos 30 minutos. Los policías se impacientaron, regresaron cuesta abajo y revisaron el coche. Incluso activaron la alarma a propósito, pensando que, al ser una calle tranquila, si no eran las personas del bosque, alguien de una casa cercana saldría a apagarla. Mis amigos no hicieron nada y dejaron que la alarma sonara durante otros 30 minutos aproximadamente. Al final los policías se cansaron de esperar y se fueron. Mis amigos todavía permanecieron un rato más en el bosque por precaución. Después regresaron, y uno de ellos llevó a los demás a sus casas antes de volver a la suya. Esa misma noche, los policías entraron en la casa de mi amigo y despertaron a sus padres mientras dormían, preguntándoles por qué su coche había estado en el parque esa noche. Lo curioso es que la madre de mi amigo era abogada. Sabía perfectamente cuáles eran sus derechos, pero también entendía que esos policías probablemente no respetaban mucho la ley, así que simplemente fingió no saber nada. Al día siguiente le contó a su hijo lo que había pasado. Era una abogada bastante relajada, con mentalidad hippie, así que no se enfadó demasiado, pero le dijo que tuviera mucho cuidado durante unas semanas porque seguramente lo estarían vigilando. Esto no ocurrió en el sur ni en el medio oeste de Estados Unidos, sino en una ciudad muy rica de Connecticut. Yo mismo había tenido problemas con la policía antes por andar en patineta o simplemente por ser un adolescente que parecía estar metido en algo sospechoso, pero lo que pasó ese día me pareció especialmente inquietante. Mi amiga y yo fuimos a hacer una caminata en Colorado. Empezamos bastante tarde, alrededor de las 5 de la tarde en verano. Caminamos durante un par de horas y el sol ya empezaba a ponerse. En el sendero nos cruzamos con dos hombres que bajaban con un perro. Nos dijeron que todavía faltaba bastante para llegar a la cima, donde estaba el lago. Les preocupó que solo lleváramos botellas de agua y nuestros teléfonos, así que nos invitaron a bajar con ellos. Parecían sinceramente amables, pero decidimos continuar un poco más. Unos 5 minutos después pensamos que, si no nos dábamos la vuelta en ese momento, se haría demasiado tarde. Cuando miramos atrás, los dos hombres ya no estaban por ninguna parte, y ni siquiera se escuchaba al perro. Cuando llegamos al borde de una zona de bosque más denso, la luz que entraba entre los árboles era ya muy débil. En un momento miré hacia un lado donde un pequeño rayo de luz atravesaba el bosque y juraría que vi a un niño pequeño sentado sobre una roca. Tenía el cabello castaño, un corte de pelo tipo tazón, parecía de unos 5 años y llevaba una camiseta con rayas rojas, blancas y azules. Miré otra vez y ya no estaba. Seguimos caminando y más adelante vi otro haz de luz entre los árboles. Juro que vi algo cruzar flotando el sendero de un lado a otro 2 veces. Parecía la niña de la película de Ring. No dije nada porque pensé que tal vez eran mis nervios. 5 minutos después mi amiga se volvió hacia mí con la cara completamente pálida. Apenas podía hablar, solo dijo que había visto algo pero que no sabía cómo explicarlo. Entonces le conté lo que yo había visto antes y me preguntó cómo lo sabía. En ese momento empezamos a correr. El sol ya se había ido y apenas había luz de luna. Parecía una escena de película de terror. Íbamos tropezando con rocas y raíces, torciéndonos los tobillos mientras corríamos. Al pasar por el lugar donde había visto aquella figura flotando, vi un saco de dormir rojo completamente roto que parecía llevar allí años. Estoy seguro de que no estaba allí cuando subíamos, pero seguimos corriendo. Finalmente llegamos al coche y, por supuesto, el motor no arrancaba. Cuando por fin lo hizo, salimos de allí lo más rápido posible. Ha sido, sin duda, la caminata nocturna más aterradora que he tenido. Estaba haciendo senderismo solo en Alaska. En un momento me encontré con un osesno que estaba comiendo bayas de un arbusto. Me acerqué y saqué el teléfono para tomarme una selfie y subirla a Instagram, porque era una oportunidad única en la vida. El osesno se me acercó, se subió encima de mí y se sentó en mi regazo, y luego empezó a quedarse dormido.
En ese momento lo levanté, pero aparentemente lo desperté y comenzó a chillar llamando a su madre. Entonces sentí un aliento caliente en el cuello que olía a salmón. Miré detrás de mí y la madre estaba justo encima. Me levanté rápido, intenté correr pero me caí. El oso rugió tan fuerte que se me erizó la piel. Pensé rápido. Saqué una barra de chocolate Snickers y se la lancé al oso. Mientras la madre se comía la barra, me coloqué detrás de ella y le hice una llave de estrangulamiento perfecta. La dejé inconsciente. Mientras la madre estaba desmayada, metí la mano en el otro bolsillo y saqué un cuchillo. Despellejé al osesno vivo e hice un pequeño sombrero con su piel, y luego regresé caminando hasta mi coche. Lo más extraño, unas luces flotantes en pleno invierno. No hacían ningún ruido y no había carreteras, senderos ni nada cerca, solo bosque. Al día siguiente volví esperando encontrar huellas en la nieve, pero no había ninguna. La luz se parecía mucho a la de una linterna de gas. Lo más oscuro, una vez encontré un campamento abandonado que parecía haber sido usado por personas sin hogar. Había ropa de bebé, zapatos y otras cosas de niños pequeños. También ropa infantil, juguetes, cientos de agujas usadas, preservativos usados, pelucas, tiendas abandonadas, ollas y sartenes. Había también un teléfono celular. Esto fue hace muchos años, antes de que los teléfonos estuvieran bloqueados, en la época de los teléfonos plegables. En el teléfono había fotos que todavía me perturban hasta hoy, esos pobres niños. Otra vez encontré una bolsa grande de basura llena de ropa interior femenina. Eso también fue muy extraño. Cuando era adolescente, unos 15 o 16 años, mis padres me llevaron a mí y a dos amigos al norte de Michigan para pasar una semana acampando. Mis padres dormían en la caravana, mientras que mis amigos y yo dormíamos en una tienda de campaña. Nuestra tienda estaba a unos 50 metros del campamento principal. Cabe mencionar que no era un campamento oficial, sino una vieja propiedad familiar en medio de la nada. No recuerdo qué hora era, pero ya era muy tarde y estaba completamente oscuro. Los tres nos despertamos por un ruido afuera de la tienda, ramas rompiéndose y algo resoplando. Pensamos que era un oso, algo bastante normal allí porque estábamos acostumbrados a ver osos negros. Abrimos la tienda y alumbramos con una linterna para intentar encontrarlo y asustarlo, pero no había nada afuera. Nos pareció raro, pero habíamos crecido en el bosque, así que estábamos acostumbrados a escuchar sonidos extraños. Volvimos a dormirnos y poco tiempo después nos despertó otro ruido que, hasta el día de hoy, no sé describir bien. Sonaba un poco como un gato herido, ese sonido largo y extraño que hacen a veces, pero al mismo tiempo tenía un gruñido muy profundo. Era algo completamente diferente a cualquier sonido que hubiéramos escuchado antes. Tengo más de 30 años ahora y trato de pasar al menos un fin de semana al mes en el bosque, y nunca he vuelto a escuchar algo así. La cosa seguía haciendo ese ruido y nosotros estábamos totalmente despiertos. No nos atrevimos a encender las linternas. Nos quedamos acostados mirando unos a otros a la luz tenue de la luna que se filtraba por la tienda. En un momento, juro que esa cosa lamió el costado de la tienda. Podíamos escuchar su respiración, pero no veíamos ninguna sombra ni forma. Lo más extraño era que parecía respirar claramente por la nariz. Esperamos a que se fuera. Uno de mis amigos incluso se había orinado del miedo. Empezamos a reírnos un poco de él, como adolescentes de 16 años, y en cuanto hicimos ruido, esa cosa gritó afuera de la tienda. Fue un sonido horrible, mitad rugido y mitad grito humano. Después de eso no hablamos ni volvimos a dormir durante horas. Hasta hoy no tengo idea de qué fue. No había huellas, ni senderos, ni daños. Nada de orina, ni heces, nada. Durante años le pregunté a mis padres si habían sido ellos haciéndonos una broma, pero según mi hermano menor, que tenía unos 12 años en ese momento y dormía en la caravana,
Todos estuvieron dentro toda la noche. Incluso hoy, cuando pienso en ese momento, se me pone la piel de gallina. Una vez caminaba por un sendero muy cubierto de vegetación, con hierba alta a ambos lados. En un momento mi pie rozó algo y vi que unos arbustos se movían, como si hubiera activado algo sin querer. Unos 5 minutos después, mi vecino, que vive al otro lado de la cerca, señaló una serpiente cabeza de cobre. La serpiente había pasado a su jardín. Esto no me pasó a mí, sino a una amiga recientemente. Ella estaba buscando dientes de tiburón en el agua. Estaba filtrando sedimentos en agua turbia cerca de unos acantilados, aunque bastante lejos de la base como para que nada pudiera caerle encima. Mientras lo hacía, estaba metida en el agua hasta la cintura cuando sintió que algo grande rozó su pierna. Dijo que se sentía carnoso, no escamoso. Esto ocurrió en Virginia, en el río Potomac. No es común ver tiburones allí, pero ya estaba casi anocheciendo, así que pensamos que tal vez podría haber sido uno. También podría haber sido una marsopa, porque a veces se ven por esa zona, aunque muy raramente. En ambos casos lo que da miedo es pensar que con un solo movimiento en falso todo podría haber salido muy mal. Podría haber arruinado el día por completo. Solía caminar hasta la casa de un amigo para pasar el rato con él o para que su hermana mayor me ayudara a estudiar, de quien yo estaba completamente enamorado. Para llegar había que recorrer un camino de grava muy largo, con un gran campo de maíz a un lado y un viejo bosque de robles al otro. A mitad del camino había una cabaña y un granero abandonados dentro del bosque, justo al borde del camino. Un roble negro de unos 60 años había crecido atravesando el techo de lata ya derrumbado, así que era evidente que aquel lugar llevaba mucho tiempo olvidado. Si me quedaba demasiado tarde y regresaba caminando al atardecer, casi siempre veía una luz a mitad del camino de grava, justo cerca de esa cabaña. Era un resplandor cálido y amarillo, como el de una lámpara de queroseno. Pero cuando me acercaba, la luz desaparecía. Había explorado ese lugar muchas veces y nunca encontré señales de que alguien viviera allí. Solo madera podrida, hojas y una luz que parecía apagarse sola. Un día durante las vacaciones de otoño, su hermana caminó conmigo de regreso. Iba a cuidarme mientras nuestros padres estaban fuera de la ciudad y mi amigo, su hermano menor, estaba en un campamento de fútbol. Caminamos despacio porque ella quería recoger hojas de roble caídas para hacer un collage para su clase de arte. Yo la ayudé a juntar las hojas rojas y amarillas más bonitas. Como nos tomó un buen rato, el sol terminó poniéndose. Entonces apareció la luz. Ella ya me había oído hablar de ella y sabía que me inquietaba. Pero lo extraño fue que esa vez, al acercarnos juntos, la luz no desapareció. Seguía brillando, y cuando estábamos a unos 100 metros, se movió desde el borde del camino hasta el centro. En cuanto dimos otro paso, desapareció. Pero entonces escuchamos lo que parecía ser grava crujir, como pasos corriendo cada vez más rápido hacia nosotros. Corrimos con todas nuestras fuerzas de regreso a su casa y logramos entrar usando una llave de repuesto. Soy un gran aficionado al senderismo y a la naturaleza. Tengo un par de historias. Una bastante reciente ocurrió en un sendero muy popular y bien mantenido en el norte de Wisconsin, al que iba con frecuencia cuando tenía poco más de 20 años. El lugar tenía varios circuitos que iban desde poco más de 1 milla hasta algunos de casi 7 u 8 millas. Un año empecé a notar que alguien, o algún grupo, estaba colocando extrañas figuras hechas con huesos de animales a lo largo de los senderos. Los huesos estaban limpios y blanqueados, de un blanco muy marcado. Al principio eran huesos pequeños insertados en troncos podridos y tocones. Luego empecé a encontrar huesos atados con cuerda formando símbolos raros, colgados de los árboles justo fuera del sendero, normalmente bastante por encima de la altura de los ojos. Más adelante empecé a encontrar patas completas de ciervo metidas en huecos de árboles o entre rocas, todavía sangrientas y crudas, pero curiosamente sin insectos alrededor.
Con el tiempo también encontré montones de carne de ciervo tirados sobre rocas, cubiertos con restos del bosque, y aún así ningún animal ni insecto parecía tocarlos. Seguramente era alguna broma pesada o alguien intentando hacer algún tipo de ritual extraño. Lo que me parecía raro es que yo caminaba por ese sendero varias veces a la semana, a cualquier hora del día o de la noche, con lluvia, nieve o sol, y nunca había nadie colocando esas cosas. Otra vez, cuando tenía unos 17 años, estaba haciendo una excursión de varios días en la naturaleza en el norte de Minnesota con dos amigos. El segundo día, poco después de empezar a caminar, nos cruzamos con un hombre que llevaba un enorme perro lobo negro. Se detuvo un momento a hablar con nosotros. Me dio la impresión de ser un esmarine o alguien de las fuerzas del orden, pero algo en él y en su perro resultaba inquietante. El perro se quejaba y miraba constantemente hacia atrás por el sendero, y el hombre parecía nervioso, como si quisiera irse rápido. Noté que llevaba una pistola en la cadera, lo cual no me molestó, pero sí me inquietó que estuviera tan tenso a pesar de estar armado. Nos dijo que esa mañana había visto a un hombre de mediana edad caminando fuera del sendero con un impermeable verde oscuro y que le había dado muy mala espina. Más tarde ese mismo día vimos a una figura con un impermeable verde oscuro apartarse rápidamente del sendero cuando miramos hacia atrás en un tramo recto del camino. Durante los 2 días siguientes pensamos que lo seguíamos viendo detrás de nosotros y también creímos escuchar pasos alrededor de nuestro campamento por la noche. Empezamos a hacer todo juntos, nadie iba solo ni siquiera al baño, y la excursión se volvió muy tensa. Dormíamos húmedos, agarrando cuchillos, spray para osos y hasta las palas que llevábamos para cavar, como si estuviéramos listos para defendernos. Al tercer día llegamos a un campamento lleno de chicas universitarias. Pensamos que sería más seguro compartir el lugar con más gente, así que les advertimos sobre el hombre que creíamos haber visto. Para nuestra sorpresa, ellas nos dijeron que un matrimonio con el que se habían cruzado les había advertido sobre el mismo individuo. Esa noche una chica empezó a gritar y todo el campamento se despertó. Algo salió corriendo hacia el bosque. Algunos salieron con linternas y descubrieron que alguien había intentado abrir una tienda de campaña que estaba en el borde del campamento. La chica dentro se despertó y vio a una figura medio metida en la tienda, lo pateó y la persona salió corriendo. Después de eso, todos estaban muy asustados. Intenté encender una fogata para que hubiera luz y gente vigilando hasta la mañana. Aún nos quedaban varios días de caminata, pero decidimos terminar la excursión antes de tiempo. La última historia ocurrió cuando tenía unos 24 años y estaba haciendo senderismo solo en Michigan. Era un bosque antiguo, muy hermoso. El plan era pasar 2 noches recorriendo un circuito de unas 12 millas con bastante terreno montañoso. La primera noche llegué a un campamento en el fondo de un valle, a unos 4 kilómetros del inicio. El lugar estaba extrañamente silencioso y hacía mucho más frío de lo normal. Había un arroyo que debía pasar por el valle, pero estaba seco, así que tuve que racionar el agua. Esa noche no podía dormir. Era la primera vez que acampaba completamente solo y me sentía vulnerable. Estaba a unos 20 metros del sendero. Al principio podía escuchar pequeños animales moviéndose y el sonido constante de los insectos. Después de un rato me di cuenta de que todo se había quedado completamente en silencio. Entonces sentí una ligera vibración en el suelo. Sonaba como si un gran grupo de personas estuviera marchando por el sendero, muchos pasos golpeando la tierra al mismo tiempo. También se escuchaban voces, como si hubiera una multitud conversando, pero no podía entender ninguna palabra. Incluso mi botella de agua vibraba con los pasos. El sonido se acercaba cada vez más, pero no veía linternas ni ninguna luz entre los árboles. Parecía que cientos de personas estaban pasando por allí en plena noche. De repente todo se detuvo. Sentí como si algo o alguien estuviera rodeando mi tienda. Me quedé inmóvil con el arma preparada, esperando. El silencio era absoluto. Entonces ocurrió una explosión enorme.
Una onda de choque sacudió mi tienda y el suelo, como si hubiera pasado un avión a velocidad supersónica. Mis oídos quedaron zumbando. Salí de la tienda con una linterna muy potente y miré alrededor, pero no había nada. Regresé a la tienda temblando, esperé hasta que amaneció y terminé la caminata sin haber dormido nada. Desde entonces no he vuelto a hacer excursiones solo.